Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. En el programa de hoy vamos a platicar sobre cuando los pacientes con diabetes llegan a los hospitales. Cuáles son los retos, cuáles son las soluciones. Para eso pues invitamos a un colega que está prácticamente en el frente de esa batalla, el doctor Abraham Gracia Ramos. Así que vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. El doctor Abraham Gracia Ramos es médico cirujano por la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Hidalgo y especialista en medicina interna. Su principal área de experiencia clínica es el manejo hospitalario de pacientes con diabetes y otras enfermedades metabólicas. Actualmente es médico adscrito al Servicio de Medicina Interna del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS en la Ciudad de México. Es profesor de cursos de posgrado y miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México. En X lo encuentras como @Abraham_RMI. Pues ya estamos listísimos, Abraham. Lo primero es agradecerte muchísimo por estar acá en Hipócrates 2.0. Bienvenido. Muchas gracias, Mau, por la oportunidad de participar. Y pues encantado de poder colaborar para Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias. Hemos abordado en el programa, en varios programas, el problema de la diabetes, de las enfermedades crónicas metabólicas, desde muchas perspectivas. Y queríamos darle esta mirada también a la audiencia de la diabetes hospitalaria. No sé si quieres iniciar como con una reflexión en ese sentido y entramos de lleno. Sí, claro que sí, Mau. Pues como bien lo mencionas, la diabetes impacta de manera importante en los pacientes hospitalizados, ¿no? Nada más como para darle a la audiencia una idea del impacto que tiene en el ambiente hospitalario, se dice más o menos a nivel mundial, 1 de cada 4 personas hospitalizadas tiene diabetes, ¿no? Y según estadísticas en hospitales como el Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital GEA, el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, sitúan la hospitalización por diabetes entre el 20 y el 32% de los usuarios hospitalarios. Desafortunadamente, la diabetes en los pacientes hospitalizados, si esta tiene un inadecuado control, pues se asocia a desenlaces adversos, ¿no? Está bien documentado, complicaciones como infecciones, mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de morir en esa hospitalización, ¿no? Entonces, sí es un impacto importante y pues requiere un adecuado abordaje. Ahora, recuérdanos los niveles para cuando dices que se le subió el azúcar a alguien, cuando lo normal hay un punto de corte, ¿no? 126 miligramos. Una persona con diabetes, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, debe de tener un valor de azúcar por ahí de los 130 o no superior a los 180 antes de los alimentos. Ajá. Si está teniendo cifras por arriba de 180, ya hablamos de que está teniendo un descontrol considerable que requiere un ajuste del tratamiento si está ambulatorio o requiere tratamiento si está dentro del hospital. Y bueno, hay valores de glucosa o de azúcar mucho más, que si están mucho más elevados se pueden asociar a presentar una descompensación aguda.
Pienso en alguien que está en su casa, que tiene la cultura del control de la diabetes, se está tomando las glucemias capilares con un aparatito que tiene en su casa, una gotita. ¿Cómo en qué momento o dirías, no, pues sí, ya mejor vete a un hospital a que te nivelen ahí, o cuando hay alteraciones en el estado de conciencia, cuando hay 400 de glucosa, o cuando tú le dirías a alguien, mejor acércate a un hospital para que te revisen? Los estudios documentan que valores de azúcar por arriba de 250 ya se considera un descontrol importante. Hay que comprender que es variable la respuesta que tiene el paciente a este valor de azúcar, y cada vez los pacientes se pueden hacer más tolerantes a valores elevados de azúcar. Entonces, los pacientes deben de estar alertas a síntomas de descompensación. ¿Y cuáles son estos síntomas? Los que usualmente de los cuales se ha hablado en la literatura, como pueden ser sensación de sed, ir a orinar frecuentemente, tener una sensación de hambre. Y si estos casos avanzan, por ejemplo, la cetoacidosis se asocia a síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómito. Es decir, si una persona que se conoce con diabetes empieza con esos síntomas, lo mejor es que se acerque a una unidad hospitalaria, a una unidad de salud más cercana a su domicilio. Oye, ¿por qué es tan importante que el control así estricto en los pacientes hospitalizados? Ya llegaron descompensados, ya los están manejando. Es importante manejar o tener un estricto cuidado y control del azúcar en los pacientes hospitalizados, porque el tener un inadecuado control del azúcar se asocia a complicaciones cardiovasculares, como pueden ser trombosis, episodios de trombosis, o presentar infecciones asociadas al ambiente hospitalario, ¿no? Entonces, es importante que los pacientes tengan un adecuado control, y además el propio descontrol genera cambios en la homeostasis del cuerpo de las personas, como es la deshidratación, pérdida de electrolitos. Entonces es importante que se mantengan de manera compensada para evitar la pérdida de líquidos, de electrolitos, que se asocia a estos episodios de descompensación. Pienso en todos los elementos que están ahí en juego dentro del hospital, porque pues, deben ser muchos pacientes los que están con este tipo de descompensaciones. ¿Cómo cuánto dura un internamiento así, que sale todo bien de un paciente así? ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentan los hospitales al tener a los pacientes con diabetes ahí? Por una descompensación aguda, más o menos estamos hablando de una estancia hospitalaria de unos 7 días. Ahora, el tiempo de estancia hospitalaria también va a depender de la causa que detonó la descompensación de los pacientes, porque una puede ser que el paciente no esté debidamente tratado o controlado, algo que nosotros encontramos comúnmente, que no toma debidamente su tratamiento, o el tratamiento que ya está llevando es insuficiente para mantenerlo controlado, pero a veces una persona puede tener una infección, por ejemplo, una neumonía, una infección urinaria, un problema cardiovascular, y eso detonó la descompensación en el paciente. Entonces, eso también va a influir en el tiempo que el paciente o la persona permanezca hospitalizada. Ya. ¿Qué es lo más frecuente que ven? Sí, lo más frecuente que desafortunadamente complica las estancias hospitalarias en este grupo de pacientes, sin duda, son las infecciones, ¿no? Las infecciones asociadas al cuidado de la salud son las que más frecuentemente complican la estancia de los pacientes. Desarrollo de problemas como insuficiencia renal, episodios de trombosis, enfermedad cerebrovascular o cardiovascular, se pueden llegar a agregar y se pueden llegar a complicar a la estancia hospitalaria de este grupo de personas. Y es que pienso en la cantidad de pacientes que son con descompensaciones, y la ocupación de camas y la frecuencia de estos internamientos es altísima, y además también todavía debe de prevalecer una cultura de pensar en que vamos a llevar al hospital para que se componga, ¿no? Que claro, ese es
el espíritu de la intención de llevar a un paciente al hospital, pero los riesgos, o sea, que dicen, ay, no, doctor, déjelo unos días más para que ya salga bien, ¿no? Y pues ahí justo es donde se complica, ¿no? Sí, sí, claro. Tenemos que entender que el hospital debe de ser un área de atención para los pacientes que sea única y específicamente para tratar la condición aguda, y entre menos tiempo requiera el paciente estar dentro del ámbito hospitalario, realmente es mejor. Un paciente, por el simple hecho de, por ejemplo, permanecer en cama, pierde fuerza muscular, ¿no? Entonces, está documentado que los pacientes que ingresan al hospital y tienen un descontrol de su diabetes tienen mayor discapacidad al ser dados de alta que una persona que no tiene diabetes. Entonces, ese es, por ejemplo, un problema, ¿no? Entonces, siempre es importante, una vez que se resuelve el problema agudo que lo llevó al hospital, evaluar qué fue lo que pasó. Si hay ajustes del tratamiento que haya que hacer, hay que evaluar específicamente, tratar de mirar a cómo estaba previamente a su hospitalización, ajustar el tratamiento para que esto no vuelva a ocurrir una descompensación aguda y se pueda egresar lo más pronto posible, pero también de la manera más correcta posible, ¿no? O sea, que se lleve el mejor tratamiento posible para que no vuelva a regresar con ese problema, ¿no? Oye, en el hospital, ¿qué hace el hospital así en particular para evitar las complicaciones de los pacientes? El personal del hospital tiene protocolos, tiene pues toda una metodología para evitar que se compliquen los pacientes, ¿no? Sí, así es. En el hospital pues se llevan a cabo protocolos de manejo integral, ¿no? O sea, se hace una evaluación inicial al momento de que el paciente ingresa y se hacen determinaciones de biomarcadores que nos permiten saber cuál era el control, por ejemplo, previo a su llegada al hospital. Uno de ellos es muy importante, es uno que se llama hemoglobina glucosilada, que nos permite saber cómo estaba previamente antes de llegar al hospital el control del paciente, ¿no? Junto con el equipo de salud, enfermería, hace una monitorización estricta de los valores de glucosa durante todo el tiempo de estancia hospitalaria en diferentes horas del día, ¿no? Y se hace un ajuste del tratamiento dentro del hospital. El tratamiento básicamente para los pacientes hospitalizados con una descompensación pues está basado en la administración de insulina para controlar adecuadamente el azúcar, ¿no? Y se hacen las evaluaciones de riesgo cardiovascular que pueda tener el paciente, recordando que estos pacientes usualmente tienen un riesgo cardiovascular elevado, entonces se hace esa evaluación de estos pacientes para evitar que si se identifica algún factor que pueda ser tratado durante esta hospitalización, pues se maneje, ¿no? Ahora pienso mucho que uno de los miedos de las personas con diabetes para acercarse a los hospitales, a los servicios de salud así ya hospitalarios, es justamente esto que comentas, Abraham, de que no, es que me van a poner insulina. Y entonces hay todo un mito de que la insulina significa empeoramiento de la enfermedad, significa problemas más graves, ¿no? Y que va a ser más delicado y que va a tener consecuencias, cuando pues no es eso. O sea, en realidad lo hacen para poder controlar mejor. Después, a su egreso, ahorita nos cuentas un poco cómo se hace este enlace entre el final del internamiento y el egreso, para que ahí haya continuidad en el manejo correcto, porque si no, pues si lo están controlando muy bien en el hospital, pero a la hora de salir a su casa no. Pero ¿cómo has visto este fenómeno de que no me vayan a poner insulina? Sí, afortunadamente cada vez es menos la resistencia a este tipo de tratamiento. Ya ha habido una mejor, digámoslo así, permeación dentro de la comunidad del tratamiento con insulina, y cada vez encontramos menos resistencia al uso de insulina, pero en efecto todavía los pacientes llegan a relacionar el uso de insulina con
pues algo como una enfermedad ya terminal, ¿no? Por ejemplo, tienen así la idea de que no, pues es que yo tuve un vecino que a quien le dieron insulina y pues ya después de unos meses, pues falleció, ¿no? Entonces, O que creen que va así como insulina, diálisis y muerte, así ¿no? así es, lo empiezan a asociar con un desenlace adverso, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que hacer una labor de concientización y de información para los pacientes al decirles, bueno, usted va a utilizar insulina durante este internamiento y evaluaremos si es pertinente que a su egreso continúe con este tratamiento o podemos ajustarlo para que regrese a tomar medicamentos por vía oral o que no sean del tipo de la insulina, ¿no? Además, dicho sea de paso, sí hay un control más preciso, yo podría pensar hasta más sencillo con la insulina que con los medicamentos orales, ¿no? Esos a veces andan los pacientes para arriba y para abajo o con varios efectos secundarios, ¿no? Y con la insulina puede ser que es pues más controlado, más, ¿no? Más preciso. Sí, sin duda la insulina es el medicamento más eficaz para el control del azúcar. Desafortunadamente también hay que decirlo que es el medicamento que también se puede asociar a eventos adversos, particularmente la baja de azúcar, ¿no? La hipoglucemia. Exacto, porque funciona tan bien. Sí, exacto. ¿No? Funciona tan bien que les baja el azúcar. Si no traen azúcar, igual se las quita la que traen circulando, ¿no? Hubo un tiempo en el cual se asoció de manera muy lineal el tratamiento de la diabetes a tiene el azúcar elevada, entonces yo le doy medicamento para que baje y ese va a ser mi objetivo. Entre más baja el azúcar es mejor. Y hoy en día sabemos que si bien es importante tener un adecuado control del azúcar, también es importante que los pacientes tengan un control más, más holístico, más... Claro, más integral. Así es, más integral, ¿no? Entonces hay que tratar no solamente que disminuya el azúcar, sino que también baje de peso o que deje el cigarro, que tenga un adecuado control del colesterol o de la presión arterial. Sí, que no tome alcohol, ¿no? Así es, entonces también nos enfocamos en eso y afortunadamente también ya existen medicamentos que más allá de disminuir el azúcar, también disminuyen el riesgo de desenlaces como mortalidad por un infarto al corazón o deterioro de la función renal, ¿no? Entonces, este grupo de medicamentos ya son más empleados, ¿no? Precisamente por eso, porque tienen un beneficio adicional más allá de solamente controlar el azúcar de los pacientes. Sí, pero definitivamente tiene que ser un abordaje integral en el que cambie el estilo de vida, que se adopten conductas saludables, que se abandonen alimentos que no aportan, ¿no? Que le van a representar incluso riesgo de aumento del azúcar, de descompensaciones, ¿no? Y que va a tener ahí el problema. Por eso es tan importante que en el momento del egreso hospitalario, cuando el paciente ya se va a ir a su casa, ya se resolvió el problema agudo, se vaya con un plan de seguimiento, se vaya con... Y ahí pues todos los otros condicionantes de la salud ya del lado del paciente, de su casa, de lo que haga, de su trabajo, ¿no? Ahí es el reto como sociedad, ¿no? No, obviamente ustedes que son los médicos tratantes pues cumplen con mandarlo con las indicaciones precisas, si se puede con buena letra, para que las pueda seguir. pero todos los otros determinantes de la salud ahí juegan, ¿no? O sea, la alimentación, actividad física, la jornada laboral, simplemente, o sea, ya quiero ver que le digas a un paciente, no, es que tienes que comer tal. Él tiene 30 minutos para comer y lo único que hay, no hay ni siquiera un horno de microondas en donde trabaja para calentarse algo que llevara de su casa. O sea, esos problemas son los problemas estructurales que tiene la diabetes en esos números. Sí, así es totalmente. Se tiene que evaluar idealmente todos esos aspectos del paciente y no solamente decirle, bueno, pues vas a tomar este o tal medicamento, ¿no? Hay que concientizarlo que las medidas no farmacológicas también juegan un rol fundamental para el adecuado control de los pacientes, ¿no? ¿Qué recomendaciones les harías a estas personas y sus
seres queridos cercanos y sus colegas de trabajo justamente para ayudar a controlar la diabetes, para evitar descompensaciones y para promover pues una situación de salud más favorable para ellos? Sí, claro. Pues lo recomendado son en cuanto a las medidas no farmacológicas, ¿no? El ejercicio es un elemento fundamental. Se dice que hacer 150 minutos por semana de un ejercicio moderado, de moderada intensidad, puede ser de beneficio para un adecuado control del azúcar, ¿no? Eso es media hora diario. Más o menos como una media hora al día, unas 5 veces a la semana, es muy benéfico para los pacientes, ¿no? Para lograr un adecuado control de su azúcar. La pérdida de peso también es importante. Perdón, Abraham, cuando dices ejercicio, ¿qué es? ¿Aeróbico, así, frecuencia cardíaca tal, o simplemente caminar a buen ritmo? Puede ser trotar, puede ser nadar, es ejercicio de moderada intensidad. Es suficiente para lograr un impacto saludable en los pacientes. En cuanto a su alimentación, si los pacientes padecen obesidad, desafortunadamente la diabetes, más del 80% de los casos tienen algún problema de sobrepeso o algún grado de obesidad. Entonces es importante que ellos reduzcan la carga de calorías para que obtengan una pérdida de peso. Una pérdida de peso de al menos un 5% es suficiente para lograr un impacto en el control glucémico. Entonces, es importante que ellos logren una reducción en el peso para tener un mejor control, ¿no? Y el apego al tratamiento farmacológico, ¿no? Es importante que si el paciente está teniendo un control farmacológico con un determinado tipo de medicamentos, se apegue a su tratamiento y tenga sus visitas frecuentes, regulares, a su unidad de salud más cercana, donde esté llevando su control, ¿no? Digamos así, esas serían las principales recomendaciones para una persona con diabetes. Sí, yo le agregaría que tome agua como líquido de uso así de siempre, ¿no? O sea, que no tome refrescos, jugos, cerveza, ¿no? O sea, como en ese detallito podría ser que alguien está ahí tomando refrescos a cada rato, aunque sea de dieta, aunque sea de sabores y tal, todo eso estimula el cuerpo de otra manera, tiene consecuencias en los microbios que tenemos en el intestino, y eso tiene consecuencias en la absorción de los alimentos, y eso tiene en el metabolismo de los medicamentos, ¿no? O sea, como que hay una parte así muy básica de pues, tomar agua, tener hábitos higiénicos de sueño, de esparcimiento, ¿no? Que pueden, pues eso, ser también motivo de que no comas bien, no duermes bien, no comes bien, estás todo preocupado, ¿no? Y se hace ahí una cascada, ¿no? Y vacunas, creo que con eso podemos cerrar además ahora que está la temporada ya de lleno de la vacunación, influenza, ¿qué más? Neumococo. Sí, también COVID, ¿no? O sea, también son personas que se consideran de los grupos de riesgo y deben de procurar tener su esquema de vacunación completo, ¿no? También en eso les ayuda el hecho de ir o cumplir con sus visitas a su unidad de salud. Ellos les van a ir indicando su programa de vacunación, que vaya completo, que vaya al pendiente, que pueda seguir cumpliendo su pérdida de peso, que no se empiecen a agregar otros problemas de salud que pueden llegar a presentarse como elevación de las grasas en la sangre o de la presión arterial, ¿no? Entonces también por eso es importante que tengan un adecuado acercamiento a sus unidades de salud, ¿no? Para que se les pueda brindar la atención médica más completa posible para que se mantengan en el mejor control y lo más saludables posible, ¿no? Sí, porque tiene consecuencias por todos lados la diabetes, o sea, en los ojos, en los riñones, en la piel, ¿no? Ya decías tú, en el sistema nervioso, y eso pues se tiene que ir
controlando. De hecho, ya hay como servicios especializados, ¿no? En irle dando seguimiento. En el IMSS, la carga de trabajo por esta enfermedad es altísima. O sea, muchísimos motivos de consulta, hospitalizaciones son por la diabetes. No, o sea, es uno de nuestros jinetes de este apocalipsis, ¿no? Sí, sin duda. Es el reflejo de que somos a nivel mundial el 7º país con mayor frecuencia de diabetes, ¿no? O sea, y los números de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2022, pues nos ponen en una cifra alarmante, ¿no? Del 18.3% de la prevalencia de diabetes, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema serio con esta enfermedad. Sí, además vimos con COVID, creo que con esa idea cerraría, con COVID vimos que pues qué daño adicional se genera por la preexistencia de estas condiciones, ¿no? O sea, diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, tal. Pero justamente si llega un problema como COVID a una persona con este tipo de enfermedades, la situación se complica más. Y si eso pasa en un país donde gran parte de la población tiene estas condiciones, pues el desenlace también es terrible. Ahorita me imagino que lo que se está viendo en hospitales de complicaciones por COVID, pues es justamente pacientes con comorbilidades, pacientes sin vacunación o refuerzos, ¿no? Así es, Mau. Buenísimo, pues con esto nos despedimos. Abraham, no sé si quieras tener alguna idea final para cerrar el programa. No, pues solamente pues agradecerte, Mau, la oportunidad de platicar sobre este tema y pues un saludo para la audiencia. Perfecto, pues con eso nos despedimos. Doctor Abraham Gracia Ramos, médico especialista en el manejo de pacientes con diabetes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias, Abraham, por haber estado acá en Hipócrates 2.0. Gracias a ti, Mau. Un saludo. Perfecto, pues con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Sigan en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPuire y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.